en los dos sectores, tanto en la banca como en el comercio. Me ha tocado participar y los cambios que se han ido produciendo en estos 50, 60 años pues han sido muy interesantes y muy aleccionadores, porque sabiendo lo que ha pasado en estos 50, 60 últimos años, pues podremos pensar en qué es lo que nos puede pasar en el futuro. El Baracaldo antiguo estaba centrado principalmente en la parte baja, en lo que hoy conocemos como Urban. Aquello era una zona principalmente de fábricas y con las casas pegando. Primero estaban las casas, luego llegó la industria, antes había llegado la minería, llegó la industria y se fueron asentando junto al río Galindo. Bueno, el comercio que había en Baracaldo en aquella época, en aquellos principios del siglo pasado, del siglo XX, pues era un comercio de mera subsistencia. Era un comercio donde lo que se vendía eran alimentos y vestimenta, calzado. Y no había más, eso era todo. Y además con unos procedimientos muy rudimentarios, unos procedimientos muy primitivos. Por ejemplo, los alimentos se vendían a granel. Se vendía a granel tanto las alubias como el vino como el aceite. Lo mismo se podía comprar, había que ir con la botella a la bodeguilla y pedir 1 litro, medio litro de vino. Hubo un momento en que al Ayuntamiento de Baracaldo se le ocurrió pensar en que la plaza de la Ricoplaza ya se había poblado, ya se habían construido hacia 1920 a 1930, 35, se habían edificado bastantes casas en la Ricoplaza, y entonces al Ayuntamiento se le ocurrió hacer una plaza de mercado, que es lo que ahora conocemos en la plaza de mercado de la Ricoplaza, hacerla ahí, esa plaza. Bueno, pues a los comerciantes de la zona baja, de la zona de Urban, cuando se enteraron, la protesta fue mayúscula, porque decían que era un disparate hacer una plaza tan grande y tan lejos. El poder adquisitivo de los baracaldeses era muy reducido, porque principalmente había una gran clase obrera, no existía la clase media que conocemos ahora, estaban los más ricos del pueblo y luego la clase trabajadora, y su poder de adquisición, su poder de compra era muy reducido. Pero el tiempo fue evolucionando, es decir, después os estoy hablando de antes de la guerra, esto que os estoy contando hasta ahora son años anteriores al 36, a 1936, y a partir de 1936 y con motivo de la guerra, el problema cambió. Ahí se produjo un cambio importante donde se empezó a existir la escasez de los alimentos. Una escasez draconiana, porque el Estado tuvo que llegar a regularizar y racionar los alimentos. ¿Qué era eso de racionar? Pues a las familias se les daban unas cartillas, y con esas cartillas, según el número de familiares, si eran el matrimonio, 3 hijos o 5 hijos, etc., se les daban unas cartillas que les daban derecho a la compra de unos alimentos concretos que el gobierno señalaba para cada semana. Es decir, esta semana, pues por cada cartilla van a tener medio litro de aceite, 1 kilo de lentejas y no sé cuántos de carne. Y con esos racionamientos se estuvo viviendo durante toda la guerra, incluso desde el año 39 hasta el año 51, en el que desaparecieron las cartillas de racionamiento. Apareció el extraperlo. ¿Y qué fue eso del extraperlo? Bueno, los agricultores, los ganaderos, tenían obligación de entregar a la Comisaría de Abastos, que así se llamaba el organismo que creó el gobierno, tenían obligación de entregar toda su producción. Pero no la entregaban y se quedaban, ocultaban un 10%, un 20% de su producción, fuese de alubias, fuese de cerdos. Si a lo mejor habían criado 5 cerdos, pues decían que tenían 4, entregaban 4 a la comisaría de abastecimiento, y con lo que se quedaban era con lo que se abastecía el extraperlo. Es decir, lo vendían más caro a las extraperlistas, que fue una figura que apareció entonces. Las extraperlistas eran las personas, normalmente mujeres, que mediaban entre el productor y el consumidor.
con un riesgo importante porque en el traslado de esos alimentos desde el lugar de la producción hasta el lugar del consumo, la Guardia Civil estaba a ver a quién cogía, por supuesto se decomisaban los alimentos y se sancionaba con una multa. Bueno, pues eso fue el extraperlo. Pero también surgieron algunos otros elementos nuevos, como fue el que el gobierno a las grandes empresas, es decir, a las empresas que tenían, no sé si más de 50 o más de 100 trabajadores, les obligó a crear los economatos. Apareció la figura del economato. ¿Y qué es un economato? Pues es una empresa, es una organización de alimentos para suministrar a los propios trabajadores de la empresa. Y esa empresa, que a lo mejor se dedicaba a la siderurgia, pues tenía que establecer un sistema de compras de alimentos para abastecérselos a los trabajadores a unos precios más modestos. Existían también las cooperativas. Las cooperativas, creo que lo conocéis vosotros los jóvenes de ahora, porque todavía existen esas cooperativas. Las cooperativas eran una agrupación de personas que se asocian con un fin concreto, y en este caso el fin que les unía era el de la alimentación, el suministro de alimentos. En Baracaldo había tres importantes cooperativas de consumo, que era la que todavía existe, la Vidionera, era la cooperativa de Altos Hornos, no porque fuese una cooperativa de la fábrica, sino porque la habían constituido los trabajadores de Altos Hornos. Y luego en Baracaldo existía también en Luchana la cooperativa baracaldesa. Bueno, la guerra se pasó, la guerra se acabó en el 39, España sufrió una época de autarquía, estuvo cerradas las fronteras, los europeos, las naciones europeas no reconocieron el régimen de Franco, no tuvieron relaciones con el régimen de Franco, y por lo tanto teníamos que valernos con la propia producción. Una producción que, como he dicho antes, era muy escasa porque habían muerto 1 millón de jóvenes en la guerra, no había habido renovación de la maquinaria agrícola, y el poner en marcha todo eso pues supuso unos años de carestía. Con la experiencia de esa guerra europea, los americanos pensaron que tenían que establecerse en unos lugares concretos y pensaron que en España necesitaban situarse tanto en algún puerto de mar como en algún campo de aviación. Negociaron con Franco, entonces en aquel momento el presidente de Estados Unidos era un general, era Eisenhower, había ganado la guerra europea, y establecieron relaciones diplomáticas con España. Se abrieron las fronteras, empezamos a recibir ayudas del exterior, después que Estados Unidos, también el Vaticano, tomó contacto con el gobierno español, se empezó a importar maquinaria para el campo y se empezó a mejorar el tema. Hubo más trabajo y fue apareciendo la clase media. La clase media, que eran las personas que tenían unos ingresos muy mejorados, que estaban teniendo unos ingresos seguros y altos comparados con las precariedades de la guerra, y esa clase media ya empezó a tener una mayor capacidad de consumo. Y el comercio y la sociedad ven que tienen unas perspectivas de ingresos de futuro, porque la industria está ya desarrollándose, porque los salarios son fijos, y el comercio inventa lo que se llamaba la venta a plazos. La venta a plazos consistía en que poder empezar a disfrutar del objeto, sea la lavadora, sea el frigorífico, empezar a disfrutarlo ya, con unos pagos aplazados, con los jornales, con los salarios que se van a ir percibiendo en el futuro. Aparecen comercios con buenos escaparates, el comercio se va desarrollando ya no se queda en la parte baja de Baracaldo, la calle Porto es una calle muy comercial, la calle Ibarra es una calle muy comercial, el Paseo de los Fueros y sobre todo Juan Sebastián Elcano es donde empiezan a aparecer ya los comercios más elegantes. Se desplazó el comercio desde la parte baja a la Rico Plaza, a Elcano, pero es que luego hubo una evolución importante, y esa evolución en el comercio de Baracaldo se produjo con las grandes áreas comerciales.
¿vale? Que luego habéis conocido, vosotros que sois jóvenes, habéis conocido al Megapar, el Mass Center, etcétera, donde ya hay restaurantes, donde hay cines y donde ya la gente utiliza el coche para las compras, para toda la semana, se desplazan con los niños y se pasan todo el día pues, rodeados de comercios por todos los lados. Esa ha sido la evolución que ha habido en el comercio en Baracaldo en estos últimos 50, 60 años. ¿Y qué ha pasado con la evolución de los bancos en Baracaldo? Bueno, pues también ha tenido una gran evolución, lógicamente ha tenido una gran evolución. ¿Qué había en Baracaldo hace 50 o 60 años de bancos? Un banco, estaba en lo que os he dicho antes, que era en la zona de Urban, porque allí era donde se concentraba el comercio y la banca, bueno, y más cosas. Y el cuarto de socorro y la Guardia Civil, muchas cosas había allí. Y había un solo banco que se llamaba el Banco de Vizcaya. Y es verdad que en aquella época había ya 2 cajas de ahorros, también en Baracaldo. La caja de ahorro municipal, que era del Ayuntamiento de Bilbao, y la caja de ahorros vizcaína, que era de la Diputación de Vizcaya. Bueno, pues con eso estaba abastecida toda la población de Baracaldo, porque en aquella época los habitantes de Baracaldo eran del orden de los 35.000 habitantes, y no había más. ¿Qué función cumplían estos bancos? Pues la banca era la que tenía las relaciones, el Banco Vizcaya tenía relaciones con los comerciantes, con los que tenían algún tipo de empresa, algún tallercito, algún carpintero, un transportista que tenía su camión. Eso era para los negocios, para eso estaba el banco. Y las cajas de ahorros estaban para recoger los pocos ahorros que se producían en las familias. Y la banca tiene que inventarse qué procedimiento utilizar para ir captando esos excesos de ahorros de la clase media. Bueno, pues conoce la banca que en Estados Unidos existen las tarjetas de compra, las tarjetas Visa. Ese fue uno de los procedimientos. Hubo otro procedimiento que la banca supo aprovechar, que fue el de los atracos que se estaban procediendo en aquella época. Lógicamente, en aquella época los salarios se pagaban en billetes, contantes y sonantes, que se metían en un sobre. Los obreros cobraban cada semana, los sábados cobraban, y los oficinistas cobraban los fines de mes. Tanto había atracos cuando el coche iba desde el Banco de España hasta el banco, aun cuando iba con la Guardia Civil, en la mayor parte de los casos, como cuando se llevaba desde la fábrica hasta la casa. Esos atracos ayudaron a que la banca inventase el tema de la domiciliación de las nóminas. Entonces empezó a meter la filosofía de que había que desterrar el pago en billetes físicos y que había que proceder a la domiciliación. Eso era una gran oportunidad para hacer que los trabajadores se hiciesen clientes de la banca. Con ello, fue cogiendo ese sector importante de ahorro y de negocio y se empezó a proliferar la expansión bancaria. Si había que dar respuesta, lógicamente, a las poblaciones que se estaban asentando en nuevas construcciones, en nuevos polígonos industriales, la banca tuvo que crear lo que se llamó la expansión bancaria, y era la apertura de nuevas oficinas. Incluso aparecieron nuevos bancos en España, etcétera, y se empezaron a abrir sucursales. Y si entonces os he dicho que en Baracaldo estaba el Banco de Vizcaya, luego el Banco de Bilbao y 2 cajas de ahorros, pues en estos momentos yo creo que tenemos como unas 40 cajas de ahorros en Baracaldo, oficinas de cajas de ahorros, que se fusionaron la caja de ahorros vizcaína y la caja de ahorros municipal, y en estos momentos es la Kutxabank, y unos 35 oficinas de bancos. O sea, los bancos son sociedades anónimas, lógicamente con ánimo de lucro, para obtener unos beneficios y repartírselo a los accionistas. Las cajas de ahorros no. Las cajas de ahorros no tienen accionistas, no tienen propietarios, como os he dicho antes. Las cajas de ahorros las crearon los ayuntamientos y las diputaciones. Y lo que tenían que hacer las cajas de ahorros con sus beneficios eran dedicarlos a obras sociales. Bueno, pues en un principio yo diría que yo he conocido a la banca
que en los años 60, 70, 80 existían ciertos principios éticos en la banca y se actuaba, aunque el objeto final era la obtención del beneficio, sin embargo había cierto escrúpulo a la hora de utilizar los medios para obtener esos beneficios. Hoy podemos decir que no, hoy es popular y es de dominio público que la banca ha cambiado su metodología, ha cambiado su ética y están a ganar dinero con procedimientos muchas veces que dejan bastante que desear. Yo, por lo tanto, a vosotros los jóvenes os recomiendo, os aconsejo que cuando tengáis que relacionaros con algún banco, que lo miréis muy bien, que no os fiéis, que contrastéis con un banco y con otro, que veáis quién os da mejores condiciones, porque hay unos que dan mejores, otros peores, tanto si es para vuestros ahorros, si los llegáis a tener algún día, como para vuestras necesidades de financiación. Estar alertas con los bancos y no dejaros engañar. Buenas tardes, chavales, que lo paséis bien.